tanto inclemente, además, digámoslo al pasar. Queremos también expresar nuestro especial agradecimiento a las empresas que hacen posible este encuentro y que apoyan de manera continua las actividades de la Cámara Española. Ellas son BBVA, CUTSA, DISA, Espina, Indra y Movistar. Nuestro agradecimiento a estas destacadas empresas socias por su compromiso permanente con la Cámara Española. A continuación, solicitamos haga uso de la palabra al señor embajador de España, Javier Salido Ortiz. Buenos días a todos. Quisiera en primer lugar agradecer a la Cámara de España la organización de este evento y saludar y agradecer la presencia del señor Ministro de Trabajo, Ministro Castillo. Creo que pocas veces he visto además esta sala tan nutrida y tan llena, lo cual dice mucho de la expectación y el interés que suscita la temática que hoy nos reúne. En los meses que llevo desde mi llegada a Uruguay he podido constatar, por encima de todo, la enorme cercanía que existe entre nuestros dos países, entre España y Uruguay. Esa cercanía se ha visto plasmada en una intensa agenda de visitas bilaterales, empezando por la de Su Majestad el Rey, que acudió a la toma de posesión del nuevo gobierno del presidente Orsi, pero que también ha incluido en estos meses, en estos escasos 3 meses, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que durante una apretada visita a Montevideo tuvo una reunión bilateral con el ministro Castillo para abordar cuestiones de interés bilateral. Esta agenda de visitas, además, tendrá continuidad la semana que viene, como ustedes saben, con la visita del presidente del Gobierno aquí a Montevideo. Una visita que, aprovecho también aquí para recordarles, incluye un importante foro empresarial que tendrá lugar el martes próximo por la mañana y al que están ustedes todos invitados. En buena medida creo que esta cercanía se debe a la existencia en nuestros dos países de una visión común ante un mundo complejo y con retos compartidos. Retos como son el envejecimiento de nuestras sociedades y cómo hacer frente a la financiación de los sistemas de seguridad social, como son el impacto de la tecnología en nuestros modelos productivos y cómo adaptar esos modelos justamente al cambio tecnológico. Pero frente a esos retos, mi percepción es que tanto en España como en Uruguay compartimos una visión de cómo hacerles frente y una serie de elementos esenciales a los que no queremos renunciar: a mantener unas economías abiertas al intercambio con el resto del mundo, a asegurar la viabilidad de un modelo de economía social de mercado que asegure un trabajo, unas condiciones dignas de trabajo para nuestros trabajadores. Es por ello que creo que nuestros dos países tienen un enorme potencial para compartir experiencias y una cuestión en la que ya estamos trabajando, en cuestiones concretas y prácticas. Por ejemplo, la experiencia española con la llamada Ley Rider, por ejemplo, que regula las condiciones de trabajo de los repartidores en plataformas. Como muchos de ustedes ya me habrán oído en intervenciones anteriores, esta cercanía de la que hablo creo que se fundamenta especialmente en otros dos elementos. Por una parte, la importantísima presencia de españoles en Uruguay y cada vez más también de uruguayos en España. Como ustedes saben, Uruguay es el país que cuenta con mayor proporción de españoles como parte de su población en todo el mundo. Pero el segundo elemento también es la importantísima presencia de empresas españolas en este país. Un dato menos conocido, y no me atrevo a decir que del todo contrastado, pero es que Uruguay es el país que cuenta con la mayor inversión española o de empresas españolas per cápita fuera de España en todo el mundo. Esa importante presencia de empresas que han contribuido, muchas de esas empresas están aquí presentes, a modernizar la economía y los servicios que se prestan a los ciudadanos de este país, se basa en buena medida en un elemento que las empresas valoran especialmente aquí en Uruguay, que es la estabilidad
y la seguridad jurídica que ofrece este país. Estabilidad y seguridad jurídica que estamos convencidos, y además así lo estamos constatando, se mantiene tras la asunción del nuevo Gobierno. Y con esto voy concluyendo. La Cámara de Comercio, en cuya sede nos encontramos hoy, juega un importante papel tras 130 años de historia, como articulador de los intereses de las empresas y de la necesaria interlocución que debe existir en una economía moderna entre actores públicos y privados para asegurar la eficiencia de las políticas públicas. Es por ello, nuevamente, ministro, permíteme que te agradezco tu presencia hoy con nosotros y espero con mucho interés tus palabras. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Ahora solicitamos nos dirija la palabra a la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España, Isabel de Zulueta de Miguel. Hola, buenos días. Yo quiero, lo primero, como no, agradecer a la Cámara poder formar parte del panel, bueno, pues en esta visita del Ministro de Trabajo, dada además la especial vinculación que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el trabajo que desarrolla en Uruguay la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España. Quiero decir y agradecer al ministro desde su llegada al Gobierno la facilidad y la colaboración que ha tenido con esta consejería, las reuniones que hemos tenido ocasión de tener con él y la última, la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el encuentro que tuvo lugar en el Ministerio, un encuentro muy interesante y muy importante y además yo creo que en este momento vamos también a ver un poco de los planteamientos que hubo en aquel momento y además que dieron lugar y como se puso otra vez de manifiesto en intercambio de experiencias con la cooperación institucional de ambos ministerios. Ha sido muy importante y entiendo que en ello, y ya nos dijo el ministro cuáles eran las líneas prioritarias de actuación que tenía y fundamentalmente las líneas de mejora de las condiciones laborales, viendo además un poco las experiencias que había tenido España con esa mejora de las condiciones laborales, de la jornada laboral, la importancia del trabajo en plataformas y la negociación colectiva y salarial, con los consejos de salarios que ya se han ido constituyendo para la revisión de los mismos. También, y como muy importante y dentro del ámbito que nos interesa, la sostenibilidad del sistema de protección social. Y también viendo dentro del sistema de protección social la sostenibilidad del sistema de pensiones y la reforma del mismo. Y otro de los puntos que nos habló y que teníamos, y uno de los retos que en este momento tenía su ministerio era el reto del fenómeno migratorio en Uruguay y cómo afrontar el mismo. Bueno, yo espero que en este foro reitero mi agradecimiento a la Cámara por haberme dado la ocasión de poder formar parte de este panel y estar en la presentación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social ante la Cámara y agradezco, pues también, como ha dicho el embajador, porque es de las veces que hemos visto un aforo más completo en la Cámara. Agradezco mucho la presencia de todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, consejera. Escucharemos ahora al presidente de la Cámara Española, Alberto Charro. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido, ministro. Bienvenido a todos ustedes en este día lluvioso. Muchísimas gracias también a los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Y me van a permitir que haga un breve paso por algunos lugares comunes, pero que creo que es importante de vez en cuando revisitar, porque a partir de ahí podremos seguir creciendo en la creación de riqueza y de bienestar para todos los uruguayos, ¿no? Uruguay, lo comentaba antes de entrar con el ministro Castillo, ¿no? Uruguay es un país que necesita generar proyectos de mayor dimensión que el propio país para poder mantener la ecuación de bienestar que tenemos, ¿no? Porque nuestra ecuación de productividad
y coste de vida, digamos que no es sostenible con un mercado de 3,5 millones de personas. Por tanto, necesitamos de la inversión extranjera para generar proyectos de exportación para poder mantener la calidad de vida y poder seguir hablando de crecimiento de salario real en el Uruguay. Esto es un hecho, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Conseguir convencer a los inversores extranjeros de que vengan a invertir al Uruguay. Es como sencillo. Y para eso tenemos que tener una política de Estado, como se tiene en Uruguay desde hace décadas, que está aterrizada en un compromiso de Estado donde nosotros decimos a los inversores: hoy tenemos 2 herramientas fundamentales para atraeros al Uruguay. Una es la gobernanza del país y la otra es la COMAP. La COMAP es una herramienta técnica que permite compensar la ineficiencia fiscal de un país pequeño. Eso en todos los países pequeños existe eso y es una pura compensación. Y luego la gobernanza lo que nos permite es decir: oye, aquí se cumplen los contratos, aquí los poderes están separados, no hay corrupción. Eso te da un riesgo país bajo, y un riesgo país bajo te da 2 cosas. Te da un coste de financiación reducido, tenemos el menor coste de financiación de la región, eso ayuda mucho a los inversores a compensar ese mercado chico, y luego lo que nos da es tranquilidad. Yo creo que eso es lo fundamental para los inversores. La tranquilidad, la previsibilidad sería la palabra clave, y la previsibilidad es lo que nos permite desde el Uruguay, con ese compromiso país, de mirar a los inversores a la cara y decirle: Uruguay no es el país más barato del mundo para invertir, eso ya lo sabemos y lo disfrutamos, pero te puedo garantizar 2 cosas. Te puedo garantizar que aquí no te vas a llevar sorpresas, y te puedo garantizar que aquí nunca van a abusar de ti cuando te hayas comprometido con el Uruguay, con tu inversión, y no te puedas ir. Yo creo que esas son 2 promesas fundamentales que el Uruguay ha mantenido y que tenemos que seguir manteniendo. No cumplir estas promesas te genera decepciones que siempre son dolorosas y se publicitan mucho, pero cuando mantenemos esa promesa como sociedad, como nación, se produce el círculo virtuoso del aumento de la inversión, y ese es el espíritu de la inversión española en Uruguay. Nosotros somos el primer inversor extranjero en el Uruguay. España, me cuesta decir nosotros porque ya no sé de dónde soy, ¿no? Pero llevo 7 años aquí, pero España es el primer inversor en Uruguay. Tenemos un stock de inversión de 7.500 millones de dólares, generamos más de 16.000 puestos de trabajo directos de mucha calidad en el Uruguay. Yo creo que el empleo de calidad es fundamental, y eso es lo que necesitamos generar, ese círculo virtuoso de atracción de inversiones y de generación de empleo de calidad. Y hoy me van a permitir hacer una pequeña cuña publicitaria, porque queríamos aprovechar la presencia del ministro para presentar una nueva herramienta que tenemos en la Cámara para el desarrollo de la formación y del empleo de calidad en empresas españolas, que me voy a permitir presentarles en un vídeo muy cortito de 2 minutos. En la Cámara Oficial Española de Comercio en Uruguay, seguimos impulsando iniciativas que acercan oportunidades, conectan personas y refuerzan los vínculos entre España y Uruguay. En este camino, presentamos 2 nuevas secciones en nuestro sitio web: Estudiar en España y Ofertas laborales. La experiencia académica en España representa una oportunidad que despierta cada vez más interés. Por eso, incorporamos una nueva sección en nuestra web, pensada para reunir información clave y recursos útiles que faciliten la planificación de ese camino: becas, programas de intercambio, enlaces a universidades y mucho más. Todo centralizado en un solo espacio, para que acceder a esta información sea más sencillo, ágil y confiable. España tiene una oferta educativa de excelencia y en nuestro propio idioma, lo que brinda muchas posibilidades. Buscamos que las oportunidades de formarse en el exterior estén disponibles para muchos más estudiantes que hoy no acceden por limitaciones económicas. La segunda sección es Ofertas laborales, una puerta a oportunidades reales de empleo generadas por empresas españolas con presencia en Uruguay. Actualmente, más de 100 compañías de capital español operan en diversos sectores del país, como tecnología, banca, industria, comercio, seguridad, servicios y energía, entre otros, generando un valioso ecosistema de empleo, formación y desarrollo profesional. Muchas de estas empresas están constantemente en búsqueda de nuevos talentos, y esta sección funciona como un primer punto de encuentro, dinámico, accesible y actualizado. Un espacio pensado para quienes buscan integrarse a este entorno laboral, en el marco de una relación empresarial sólida entre ambos países. Te invitamos a explorar estas nuevas secciones en www.camacoes.org.uy.
porque seguimos fortaleciendo los lazos que unen a España y Uruguay. Una relación única que sigue construyendo futuro. Les agradezco su paciencia. Estamos muy orgullosos de este primer paso, que vamos a seguir profundizando, porque creemos que trabajar en Uruguay es un privilegio y trabajar en el entorno de las empresas uruguayas en un empleo de calidad es un privilegio aún mayor. Somos las empresas españolas fans del Uruguay y por eso estamos deseosos de recibir las señales del ministro y del nuevo gobierno en todos estos elementos que pueden hacer que estemos cada vez más convencidos de invertir aquí. Muchísimas gracias por venir, ministro. Esta es su casa. Muchísimas gracias de nuevo a todos, a los medios de comunicación, y me van a permitir terminar de nuevo con otro vídeo que quiere expresar nuestro compromiso con el Uruguay. Muchísimas gracias. Vale ser los primeros inversores a escala global para un país. Ayer, hoy y siempre. Vale ser un puente entre culturas y negocios. Vale el compromiso con la sostenibilidad. Vale apuntar al futuro con pujanza y dinamismo. Vale la historia y la tradición. Vale transformar la vida de las familias uruguayas. Vale elegirnos y crecer a la par. Vale ser la puerta de entrada de un país a todo un continente. Vale renovar la energía para transitar los desafíos que imponen estos tiempos. ¿La relación única entre España y Uruguay? Vale. Cámara Española de Comercio. Compromiso con Uruguay. Antes de dar paso a la presentación del ministro Juan Castillo, les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del WhatsApp al número 094 33 13 13. Y ahora sí, es un gran gusto dar la bienvenida nuevamente a nuestro invitado central, el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por desafiar el tiempo, el clima y tomarnos un momento para reflexionar, para intercambiar puntos de vistas. A nosotros cuando nos invitaron, particularmente cuando me llegó la invitación, nadie lo hizo sujetándonos a determinados criterios, determinadas normas, ni siquiera a tener que hacer planteos que todos estuvieran de acuerdo, sino que nos dieron la posibilidad de que trasladáramos nuestra forma, nuestro criterio, nuestra estrategia de trabajo al frente del Ministerio. Y eso es lo que siempre tratamos de hacer en las distintas valoraciones, con los distintos actores que, por suerte, yo además le digo, presidente, que me siento entre casa porque hay varios de los actores y de las actrices que están aquí entre nosotros forman parte del trabajo cotidiano, del trabajo diario en el mundo del trabajo, entre lo que se trata de la organización de trabajadores y trabajadoras, la organización de los empleadores y empleadoras, los promotores, los cooperativistas, el pequeño y mediano empresario, y estamos rodeados acá y con los trabajadores y trabajadoras, los medios de comunicación también. Así que yo estoy muy tranquilo, muy bien en este ámbito junto con ustedes e intentaremos, por tanto, trasladar algunos criterios generales a los efectos de que vean por dónde pasan nuestras preocupaciones. La única cosa que me comprometo para la próxima vez que me inviten es que voy a aprender a hacerme el nudo de la corbata bien y que no me esté molestando. Pero eso sí, porque yo usaba otro mameluco de trabajo anteriormente y este nuevo mameluco todavía me cuesta un poco. Pero a ver, señoras y señores, nos está tocando transitar por este mundo en un momento bastante complejo. Yo no sé si hubo momentos más fáciles para la humanidad, pero convengamos que estamos en medio de un planeta que tiene desafíos cada vez más importantes,
donde uno lo puede definir, como ya lo hemos hecho en reiteradas veces, con turbulencias de todo tipo, donde al mismo momento que nosotros y nosotras estamos acá trabajando, elaborando, proponiendo, articulando, que ese es uno de los motivos principales de las cámaras, de la relación con instancias de gobierno o representaciones sociales, lo cierto es que nadie puede saber qué está ocurriendo en alguna parte del mundo por alguna cabeza de los que tienen a veces más poder que nosotros, las más de las veces más poder que nosotros. Y proyectamos la vida, realizamos estrategias empresariales, proyectamos y elaboramos criterios desde el punto de vista del gobierno y de repente esta tarde se trastocó todo. Esto no ha ocurrido reiteradas veces y este es el momento que estamos viviendo. Hace poco hacíamos referencia en otro ámbito internacional precisamente a esta complejidad y a estos desafíos que nos está tocando asumir, las responsabilidades que todos y todas los que estamos acá tenemos, desde algún modo u otro, las responsabilidades que nos está tocando. El Uruguay está orgullosamente conmemorando y repitiendo cada vez que tenemos la posibilidad de gozar de 40 años de democracia en la vida política y social del país en forma consecutiva. Este es uno de los periodos democráticos de estabilidad democrática más largo que conoce la historia de Uruguay. No el único, pero uno de los periodos más largos. Y esto nosotros tenemos que valorarlo, y lo valoramos siempre. A veces lo demandamos desde la oposición, lo demandamos cuando estamos en la minoría, pero lo válido es reconocerlo cuando tenés circunstancialmente la mayoría, de que existen otras opiniones, de que existen otras valoraciones que no son exactamente igual a las nuestras, pero que merecen el respeto, si no la democracia empieza a flaquear. Dentro de ese marco de 40 años de democracia en donde la sociedad toda ha jugado un rol importante, si lo conmemoramos es porque antes no la tuvimos y cuando no la tuvimos nos fue mal a todos y a todas los compatriotas. Por tanto, ese compromiso con la democracia es tratar de cultivar continuamente ámbitos, hasta con los gestos, de manera de generar confianza al opositor. Vuelvo a insistir una y otra vez, no unanimidades. Nosotros no nos movimos en nuestra vida a lo largo de estar en pleno consenso, unanimidad y de acuerdo con todos los que nos rodearon, sino con el gesto de construir en medio de quienes pensamos distinto, que tenemos concepciones políticas, religiosas, ideológicas distintas, convivir en una sociedad que valore los aspectos democráticos. Y esto lo tenemos muy presente, lo valoramos en cada instante que podemos. En medio inmerso de esta situación, tenemos la situación de que nosotros también conmemoramos en el Ministerio de Trabajo los 20 años consecutivos de negociación colectiva. Bueno, otra de las instancias en la cual, con las distintas camisetas que me fui vistiendo a lo largo de mi vida, también la valoramos con mucha responsabilidad. No es lo mismo tener y poder debatir y discutir en ámbitos tripartitos, discutir las condiciones laborales y salariales, discutir las estrategias empresariales, discutir y valorar y atender las demandas sociales. No es lo mismo si tenemos un ámbito que nos convoque, un ámbito que conformamos a no tenerlos. También ha sido difícil para el Uruguay cuando no lo tuvo, muy difícil, desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo. Por lo tanto, ambas cosas para nosotros forman parte del haber, forman parte del patrimonio, forman parte de las cuestiones que queremos reivindicarla y lo hacemos en cada ámbito que como este nos dan la oportunidad de decir qué es lo que pensamos. Y cuando uno valora ambas cosas, pero particularmente se detiene en el rol que estamos teniendo como Ministerio de Trabajo, en nuestro equipo, porque lo decimos a diario con nuestras compañeras de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con quienes asumen responsabilidades en la conducción de distintas responsabilidades a lo largo del Ministerio, conformar un equipo es una cosa que a nosotros nos fortalece. Luego, el ámbito, la tarea concreta, el tema que esté en debate va a adquirir un rostro. En este caso, el nuestro, pero sin olvidarnos jamás que formamos parte de un equipo, de un colectivo de hombres y mujeres que elaboran
para que nosotros podamos llevar a la práctica lo que nos hemos comprometido. En ese escenario es que también valoramos mucho, porque si no, no habrían ámbitos de negociación colectiva y flaquearía bastante la democracia representativa de nuestro país si no valoramos el papel de los actores sociales. En el Uruguay debatimos, discutimos, lo hacemos con tanta pasión, lo hacemos con tantas ganas y con tanto entusiasmo, que muchas veces aparece y fluye el debate, la discusión, la confrontación de ideas, la pelea, la disputa por algún tema. Pero trasladado de la frontera, cuando salimos fuera del país o en cualquier ámbito que es como este, nosotros tenemos la posibilidad, nosotros reconocemos el peso, el valor y el respeto que gozan la representación de los empleadores y la representación de los trabajadores y las trabajadoras en el resto del continente y del mundo. No debe ser casualidad, no es casualidad que en muchos de estos ámbitos nos otorguen determinadas responsabilidades. Goce del respeto que goza. Cuando va a hablar un empleador de Uruguay en algún ámbito, se genera un silencio importante para escuchar qué es lo que están planteando. Y hemos sido reiteradamente protagonistas de que cada vez que en ámbitos internacionales o regionales habla un trabajador o una trabajadora en Uruguay, se le presta bastante atención a ver cuál es su experiencia y cuál es su punto de vista. Eso seguro que nosotros reconocemos que tiene que ver con esa historia de hombres y mujeres que antes que nosotros fueron construyendo esa seriedad y ese respeto que mantienen por nuestro país. Por lo tanto, venimos hablando del respeto y el goce que tenemos para la democracia, el valor que la democracia constituye, saber de que no todos pensamos igual y que tenemos distintas opiniones, que en ese contexto el mundo del trabajo apoya y respalda bastante en su rol en las negociaciones colectivas, en las relaciones laborales de nuestro país y el papel dentro de esos escenarios de los sectores sociales, en este caso los empleadores y los trabajadores. Ambas cosas son parte del quehacer del Uruguay, es parte también del patrimonio que tenemos las uruguayas y los uruguayos y que lo reconocemos. ¿Cuál es, en medio de este desafío que acabamos de cumplir, estamos por cumplir 4 meses en la gestión de gobierno, en ese cambio democrático y en el partido político que nos está tocando asumir? Bueno, hemos trazado estrategia. Una primer cuestión cuando armábamos el equipo del ministerio, cuando convocábamos a las distintas compañeras, a los distintos compañeros para asumir determinadas responsabilidades según un perfil y no otra cosa, según el trabajo que debíamos realizar en función del compromiso electoral, nos marcábamos es que nosotros no venimos al Ministerio de Trabajo a hacer un tránsito de turista en estos 5 años. Venimos a comprometernos a realizar cambios de las cosas que demandábamos anteriormente. Y las cosas que criticábamos ahora tenemos la responsabilidad de asumirlas, de dar la cara y de hacer el esfuerzo para tratar de efectivamente cambiar. Queremos que a nuestro paso, todos los que estamos en el Ministerio, alguna cuestión quede que mejore las relaciones laborales, que contribuya a la equidad social y que mejore muchas veces planos de desigualdad que existe entre todos los actores que componen el mundo del trabajo. Hemos definido con absoluta claridad que la estrategia marcada en el programa de gobierno, en el programa del Frente Amplio, en el diseño de campaña electoral que lo expresamos en cada vez que teníamos la posibilidad y en la práctica ahora de nuestro accionar, que el empleo, el salario y la capacitación son 3 ejes para nosotros fundamentales donde dedicamos especial atención. Necesitamos que cualquier medida que tomemos, cualquier señal que nosotros podamos emitir y cualquier atención a las demandas contribuya a tener más y mejores puestos de trabajo, que mejore la calidad del empleo y la cantidad del empleo. En el Uruguay desde hace mucho tiempo estamos siempre oscilando en el entorno del 8% de desocupados. En los mejores momentos hemos bajado a 7, 7,5%, en los peores momentos hemos subido a 9, 9,5%, pero el promedio hay una media de 8%. Hay entonces, en vez de porcentajes, porque tienen rostros, demandas y necesidades,
152.000 hombres y mujeres que necesitan trabajar para llevarse un salario para la casa que no tienen empleo. Y esto es una gran preocupación. A veces es una preocupación tener trabajo y no llegar a fin de mes, tener trabajo y que no nos alcancen los salarios. Bueno, no tener empleo es peor todavía. Entonces, por lo tanto, cualquier medida que nosotros lo hacemos priorizando efectivamente la generación de empleo. Un segundo eje, segundo porque lo nombro, podía haber invertido porque están en el mismo plano de igualdad en la atención nuestra. Tiene que ver con el salario, con los salarios más comprimidos, con los que en el Uruguay denominamos 25.000 pesistas, y ustedes, a pesar de ser españoles, seguramente ya lo tienen bastante asumido, que es la forma de expresar que tenemos según más o menos el precio de la mayor cantidad de niveles salariales que existen. Tenemos a casi 500.000 compatriotas. Otra vez la oscilación de los números, porque yo sé que cada vez que algún dirigente político habla, al otro momento, a los 5 minutos, va a tener una contraparte que va a intentar corregir. Bueno, son 500.000, son 480.000, son 520.000. Es el entorno de 500.000 hombres y mujeres como nosotros, o nuestros hijos y nietos que están padeciendo este problema. En el hogar de nuestros hijos y de nuestros nietos, uno de los dos sale a buscar empleo para costear el alquiler, porque el precio de un alquiler de un piso, del alquiler de una vivienda, oscila más o menos en ese promedio. Quiere decir que en donde hay una pareja o donde hay dos componentes del hogar que tienen que salir a trabajar, uno lo hace para pagar el techo y el otro para comer, alimentarse, vestirse, pagar las tarifas públicas, si es que puede hacer todo eso con el otro ingreso. Este es el desafío que tenemos. Un gran tema en los salarios más comprimidos, en los salarios más postergados. Normalmente, a veces, en lo que menos oportunidades tiene según la formación y la capacitación que han recibido a lo largo de su vida. Por eso el tercer componente es precisamente la capacitación, la formación en el trabajo, la posibilidad de seguir estudiando, de seguir formando a los trabajadores y las trabajadoras para darle otro insumo, una herramienta de defenderse mejor en un mercado de trabajo cada vez más competitivo y donde muchas veces cada vez margina más a los que tienen menos preparación y han tenido menos posibilidades en la vida. Entonces, son tres, uno podría quedarse en estos tres ejes desarrollando y discutiendo y elaborando y proponiendo y dándole contenido a estos elementos de la estrategia. De hecho, a esta altura nosotros, en forma autocrítica lo digo, ya pensábamos tener publicitado nuestro plan estratégico, porque como antes no lo hubo, no quiere decir que nosotros nunca lo demandábamos. A todos los gobiernos anteriores demandábamos cuál era el plan estratégico, a dónde conducía la gestión de gobierno, a dónde apuntaban las medidas que se tomaban. Bueno, nosotros sí lo elaboramos. Elaboramos entre todos y todo el equipo un plan, un diseño estratégico de qué cosas nosotros queremos rendir cuentas al final de nuestro periodo sobre el final de 2029-2030. Es decir, compararnos con nosotros mismos. Nos hemos propuesto estas metas y al final de nuestro ciclo al frente del Ministerio queremos venir a hacer una autocrítica con todo el resto de los actores. Tal cosa la cumplimos, objetivo cumplido, tal cosa tuvimos problemas, tal cosa tuvimos... Y en esta no dimos con la talla. Y hay que decirlo, hay que asumirlo, no es ninguna pena asumir los errores, las carencias o las necesidades y demandas que vamos teniendo a lo largo de la gestión de cada uno de nosotros. No siempre tenemos la razón, a pesar que lo hablemos con firmeza y a pesar de que nosotros fortalezcamos muchas veces con elementos y con argumentos nuestras ideas, hay veces que, bueno, generamos algún traspié, tenemos algún error o el entorno no ayudó para llevar eso adelante. Pero vamos a presentar en poco tiempo más un plan estratégico, un diseño estratégico para a los efectos de poner y publicitar en todas las áreas que tiene el Ministerio, 9 grandes áreas en donde se desarrolla nuestra tarea, esa posibilidad de definirla entre todos ustedes. En orden de importancia que nosotros hemos colocado algunos de los escenarios, algunos de los diseños de esta política, nos llevó a que
en los días previos al 1 de marzo, hubo un accidente trágico, un accidente laboral que costó la vida a algunos trabajadores y a algunos pasajeros. El mismo día que nosotros asumimos, el 6 de marzo, hubo otro accidente laboral que costó la vida a un trabajador, y eso nos marcó a todas y a todos muy fuerte, a tal punto que dijimos, no nos quedemos solamente en el discurso que lo habíamos hecho al desarrollar nuestro compromiso de trabajo, en torno a la preocupación que tenemos por la cantidad de siniestros en el mundo de trabajo que existe. Es para nosotros difícil de entender que con el paso del tiempo, con el avance de la ciencia y la tecnología, donde hemos pasado por todos los procesos en un modo revolucionario, brutal, de la dinámica de los acontecimientos en materia de esa innovación tecnológica, de la computarización, de la robotización, de la automatización, de la inteligencia artificial ahora, se generan avances, se desplazan muchas veces con esos avances trabajadores y trabajadoras de ámbitos de trabajo porque hay máquinas que nos desplazan y que hacen nuestra labor. Y sin embargo la cantidad de accidentes continúa aumentando o no se baja. Es mucho tener 40.000 accidentes laborales por año en el Uruguay. Es demasiado. Y ninguno de nosotros ni de nosotras, en cualquiera de las tareas que realizamos, podemos decir yo no me voy a accidentar en mi trabajo nunca. Es increíble en los más diversos lugares cómo se generan accidentes de trabajo. Pero además eso genera mutaciones, generan discapacidades o le cuesta la vida, como cada 10 días en el Uruguay se lleva la vida de un trabajador y una trabajadora. Bueno, a nosotros y a nosotras nadie nos convocó para ser informativistas, sino que a partir del análisis de la realidad, qué es lo que hacemos para cambiar esa realidad, cómo trabajamos. Por eso, el 1 de abril, una de las primeras acciones que realizó el Ministerio de Trabajo junto con la Inspección del Trabajo, se realizó desde la Torre Ejecutiva con la presencia del Presidente de la República, Yamandu Orsi, el lanzamiento de la campaña promocionando a nivel de todo el país la defensa del trabajo, la defensa de la seguridad en el trabajo y la defensa de la vida por toda la cuestión. No hay hoy cosa más importante que defender la vida y la salud en el trabajo desde el punto de vista de los criterios que estamos tomando. Y eso es uno de los compromisos que estamos desarrollando. De inmediato la reacción fue que el sector privado, el sector empleador y los sindicatos adhirieron a la propuesta y a la iniciativa que colocó la Inspección de Trabajo, el Ministerio, y que hace pocas horas, hace 48 horas, se hizo un lanzamiento público, una gran campaña de difusión pública que lo empezaron los trabajadores de la construcción, los empresarios de la construcción civil, pero que seguramente se van a ir integrando otros actores de la actividad privada haciendo sus propias características, sus propios planes. También de inmediato reaccionó el Banco de Seguro del Estado, quien se sumó a la campaña y que vamos a estar promocionando también a partir de los medios de comunicación, una campaña que para nosotros es importantísimo. Cualquiera podría decir lo que hay que hacer es ir a reprimir, porque si hay accidentes es porque no se guardaron las... Bueno, antes que la represión siempre existe la prevención. Y nosotros apostamos primero a prevenir, primero a educar, primero a decirle que hay derechos y que hay obligaciones. Primero a decir que después que logramos que las obligaciones se cumplan, hay otro tipo de obligación para respetar esas normas que existen. Y es la tarea que estamos llevando adelante en estos días. Por lo tanto, para nosotros eso es importantísimo. Tocaba el señor presidente de la Cámara al inicio también que aspectos tales como la seguridad social o este diálogo social que esta noche comienza en nuestro país por los temas de la previsión social, que va mucho más allá solamente que la seguridad social, es otro de los objetivos que tenemos muy fuerte compromiso en el Ministerio de Trabajo, que estamos aportando junto a otros ámbitos institucionales de gobierno sobre la representación social de los empleadores, de los trabajadores. Bueno, y donde en estas últimas horas hemos escuchado y hemos lamentado públicamente que
algunos de los principales partidos políticos se retira del diálogo, no quiere empezar a participar, sopesando en la mesa antes de empezar el debate el número que pueda tener de la cantidad de delegados de uno y otro. El diálogo social que lanza el gobierno en compromiso para discutir la previsión desde el Sistema Nacional de Cuidados hasta la posibilidad de discutir las jubilaciones y pensiones mínimas en nuestro país, no tiene ni se va a votar como objetivo en el marco de la seguridad social. Para eso están las representaciones políticas parlamentarias y eso ya lo decidió la población en nuestro país. Esto es otra cosa, no entender que en un debate, en un diálogo, lo que hay que hacer es escuchar las opiniones de quienes representamos cada uno de nosotros. Y esperamos, y vuelvo a decirlo públicamente, tenemos expectativas de que reviertan la posición y que participen, porque eso fortalece también la democracia, escuchar opiniones distintas y no darnos la razón entre 3 o 4 en una reunión de estas características. Otro de los elementos que a nosotros también nos está ocupando estos días tiene que ver con el papel que está jugando, el rol que juega uno de los institutos que tiene dirección política, el Ministerio de Trabajo, que se llama INACOP, que es el Instituto Nacional del Cooperativismo, en donde en el año del cooperativismo a nivel internacional y en el debate y en la discusión que está teniendo el sistema cooperativo en nuestro país, por el aporte y la contribución que hace también en sectores, en lugares y en momentos en donde el Estado por un lado, la actividad por otro, no llega, no puede darle respuesta, la propia forma cooperativa, el formato de las cooperativas sociales dan un apunte importante para el desarrollo de la producción, de la economía y del trabajo, porque ocupa también cantidad importante de puestos de empleo a lo largo del país. Antes o anteriormente, focalizado en algunos lugares, hoy en día en casi todas las actividades es un aporte importante que juega el movimiento cooperativo. El papel de otro de los institutos que también ocupa un rol importante para nosotros es el Instituto Nacional de Empleo y la Formación Profesional, el INEFOP, en donde con dirección tripartita, también con representación de los empleadores y de los trabajadores, se participa activamente allí en elaborar diseños de formación, de asesoramiento técnico y de compromiso político y en muchos casos también de asistencia en materia de recursos a los efectos de formar y capacitar empleadores, promotores, emprendedores, trabajadoras, trabajadores que objetivamente necesitamos que continúen avanzando y capacitándose para desarrollar el mundo del trabajo y generar más y mejores oportunidades. Para tocar eso, algunas de las cuestiones en donde nosotros estábamos insertos. Y hoy, en estos días, en estas horas, va a adquirir una importancia fundamental dentro del Ministerio la Dirección Nacional de Trabajo, DINATRA, como todos lo conocemos, como todas las conocemos, porque es allí la que organiza, junto con el Consejo Superior Tripartito, la gobernanza de la negociación colectiva, lo que va a ser esta próxima, la 11ª ronda de los consejos de salarios. Se genera en nuestro país una expectativa importantísima en el mundo del trabajo, particularmente la expectativa lícita que tienen las trabajadoras y los trabajadores, porque cada vez que se convoca el Consejo de Salario, lo que está haciendo seguramente número es cuánto puede llegar a aumentar su salario o cuánto puede mejorar las condiciones de vida. También para el empleador, a los efectos de ver qué tipo de inversión, qué grado de proyección puede hacer para su empresa, qué es lo que va a estar significando para los costos para adelante, también hay una expectativa en torno a lo que ha ocurrido hasta este momento, que ha sido el diseño que colocó el Ministerio de Trabajo de pautas o lineamientos en donde se va a avanzar los consejos de salarios. Ustedes deben de saber que terminada la ronda del Consejo Superior Tripartito, trasladado la opinión y las iniciativas que colocó el gobierno de allí, el resultado fue que al final de discusiones muy fraternas, de discusiones entre actores que nos conocemos de hace años, no fue la mejor para los actores sociales de ninguno de los lados. Ambos salieron a discrepar con el gobierno.
El sector empleador, las declaraciones públicas que algunos hicieron allí, esperaba menos y tienen dudas sobre la posibilidad de llevar adelante ese diseño de lineamientos. Lícitamente lo expresaron, lo dijeron también en la reunión, debatimos, discutimos bastante por esas características que decía yo del ser uruguayo. Y el sector trabajador salió también declarando algo molesto porque esperaba mejores propuestas de mayor crecimiento del salario para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ¿cuál es el resumen que podemos hacer nosotros, la síntesis de lo que ocurre? El Consejo Superior Tripartito es la gobernanza de los consejos de salarios. Tiene la posibilidad de darle contenidos y forma a lo que van a ser las mesas de los sectores y de las ramas de actividad, donde están representados por igual trabajadores, empleadores y el gobierno que participa allí tratando de conciliar a las partes y ayudar para contribuir a tener y a tejer los acuerdos. Pero si nosotros fuéramos tan precisos de marcar cuánto le debe tocar de aumento de salarios, de ajustes de salarios, de crecimiento en la proyección y a qué cantidad de trabajadores, lo que estaríamos haciendo es un decreto, no una convocatoria a la negociación. El arte de negociar supone, sobre una base mínima, criterios generales que coloca el gobierno para el ámbito de negociación, se desarrolle la negociación. Porque no todas las ramas de actividad son iguales, porque no todas las ramas de actividad tienen las mismas condiciones, porque no todos los trabajadores tienen las mismas demandas y porque seguramente en los consejos, el contexto, la coyuntura, la proyección, vamos a tener que nosotros priorizar cómo una mejora en las condiciones laborales, cómo una mejora en la relación del salario no contribuye y nos golpea en una reducción de los puestos de trabajo que también lo estamos priorizando como gobierno. Por tanto, ese fue el criterio general que nosotros tratamos de explicar, que nosotros trasladamos y ahora se abre el ámbito de negociación que seguramente por 90 días vamos a estar ocupando en la suerte de casi 800.000 trabajadores y trabajadoras porque hay 170 aproximadamente, 172 mesas de negociación abiertas que quedaron a partir de la semana pasada y que ellos ahora van a coordinar cuando comienzan a negociar cada una de esas actividades. Por eso es que, ¿por qué DINATRA se vuelve el actor fundamental? Porque guía la mesa, porque contribuye a la negociación, porque acerca los elementos técnicos, porque asesora en cada una de las actividades y porque además se comienzan a generar acciones de movilización, situaciones conflictivas, en donde el rol de los negociadores, el rol del Ministerio de Trabajo adquiere determinada importancia en el desarrollo de nuestra actividad. Por eso, de verdad que nosotros colocamos al mismo espacio y en el mismo momento, y por eso lo habíamos dejado para el final, ese rol de DINATRA que termina siendo siempre la cara más visible del Ministerio de Trabajo. En el Uruguay, yo no sé si en otras partes del mundo, no sé cómo será en España, pero en Uruguay es más noticia el conflicto que el acuerdo. En Uruguay vende más el conflicto y la diferencia que la firma de un acuerdo que se hace entre las partes. Nosotros, cada vez que hay una reunión por una situación conflictiva, y busquen que tenemos varias ahora, de situaciones conflictivas, todos los días de mañana, al mediodía y de tarde tenemos notas, entrevistas, informativos, titulares de prensa sobre el conflicto. Si esta noche firmamos un acuerdo en alguna de las partes, mañana no es noticia nada que se determinó el conflicto que hubo acuerdo. Y entonces tenemos que procurar cómo contribuye el actor social, cómo contribuye el representante del gobierno en el ámbito de las relaciones laborales para no transformarse en el protagonista. Porque normalmente la cara del Ministerio de Trabajo aparece como la imagen del conflicto. Si aparece el rostro de alguno de la directora de DINATRA, de alguno de los directores o del propio ministro o subsecretario, seguramente es porque hay un lío, porque hay una situación conflictiva. Difícil que se nos convoquen para hablar de que hemos logrado un acuerdo, que hemos logrado un consenso y que estamos avanzando en materia de las relaciones laborales. Y esa es la noticia que las más de las veces le preocupa o le gustaría escuchar, al menos a los que a nosotros nos demandan esas soluciones. Por eso
también es bueno que nosotros, como colocamos algunos criterios sobre lo que está ocurriendo en las relaciones laborales y particularmente en los consejos de salarios que se inician, también decir los instrumentos que la Dirección Nacional de Empleo está colocando a los efectos de ir de la mano ambas cosas con colocar instrumentos, iniciativas que contribuyan a la generación de empleo. De hecho, el Yo Estudio y Trabajo tiene una gran participación muchas veces de la actividad de las empresas públicas de ámbito del Estado, pero no solo, ni exclusivo. La idea es que sea un instrumento para todos. De qué manera nosotros tratamos de que los jóvenes, particularmente las y los jóvenes del interior del país, no abandonan sus estudios, no abandonan su capacitación, su formación para dedicarse al trabajo, para contribuir con un salario a ser algo más independiente o a contribuir en sus respectivos hogares. Por eso es que estamos puliendo una propuesta concreta de cómo incentivamos con más recursos la posibilidad de llegar a más cantidad de jóvenes y estudiantes en materia del Yo Estudio y Trabajo. La otra es la reelaboración, cambios que le estamos incluyendo a la Ley de Promoción del Empleo, la cual se forjó durante el periodo pasado como un gran instrumento tratando de atraer a los sectores de los empleadores de manera tal que ocupen como primera experiencia laboral y con eso tener determinadas bonificaciones, determinadas exoneraciones. Y no funcionó como tal. La expectativa de aquel entonces era poder llegar a unos 8.000 nuevos empleos generados en esta situación. Nunca superamos los 2.500, 3.000. Quiere decir que hay alguna falla y nuestro objetivo, de hecho, no solamente quiere decir, escuchamos las demandas del sector empleadores, eran más las trabas que poníamos que cualquier aliciente, cualquier incentivo, por lo tanto se está corrigiendo, vamos a presentar una reelaboración de ese proyecto de ley para que efectivamente contribuya para el empleador, para que lo incentive y para que nosotros tengamos más mano de obra ocupada allí. Y lo que se conocía como los jornales solidarios, transformarlo en Uruguay Impulsa, dándole un nuevo iniciativo. Yo sé y ustedes comprenderán que el que no tiene trabajo, la que no tiene trabajo, la que es jefa de hogar, la que no alcanza en los recursos que ingresan a su casa, tener un trabajo en cualquier condición es mejor que no tener nada. Esto, de hecho, que ha ocurrido siempre así. Pero la verdad es que tener tan magro contrapartida para la prestación, que no pasa a los 13.000, 13.500 pesos ahora, para 15, 14 días de trabajo al mes, de verdad que incentiva bastante poco. Por lo tanto, nosotros vamos a proyectar, estamos trabajando con otros ministerios, el MIDES, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con otros organismos del Estado, tratando de duplicar la cantidad de propuestas y oportunidades de trabajo que demos allí, duplicar la cantidad de jornales al mes que trabajen, incluir obligatoriamente uno de esos días de capacitación a la semana para formarlo en la tarea que tenía anteriormente o en el perfil que tengan y obviamente también llevar a levantar el salario a fin de mes para que se acerque más, para que tenga el mismo precio además que el salario mínimo nacional y no otra contrapartida. Bueno, entonces son algunas de las medidas, algunos de los instrumentos que estamos tratando de dar para que se fortalezca la negociación colectiva, para que mejoren las relaciones laborales, para que haya más oportunidad de empleo, para que mejore la justicia social en nuestro país con el salario y para que terminar diciendo que efectivamente nosotros sigamos contribuyendo desde nuestro gobierno y desde el Uruguay para que nos sigan viendo desde el exterior como que Uruguay puede ser un destino efectivamente a realizar inversiones, donde traslademos seguridad laboral, seguridad jurídica, seguridad legal, y para donde, a pesar muchas veces de las diferencias y a pesar de los debates y las discusiones que tengamos, se respete y se cuide el puesto de trabajo y las condiciones laborales de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ministro. Le dejamos respirar un poquito y cuando quiera comenzamos con las preguntas, que hay varias.
Usted me dirá, Juan, cuándo está listo. ¿Arrancamos? Muy bien. Muchas gracias por la posibilidad de hacer llegar preguntas por este medio, dice quien interroga. Quisiera saber si podemos vislumbrar la legislación del acoso laboral, ya que esto afecta a nivel global a más del 30% de los trabajadores en general, y Uruguay no está ajeno a esto, ya que la salud mental es clave para el empleo y este fenómeno es de gran impacto en las personas y las organizaciones. Sí, vieron que hay cosas que yo reservé no decirlas para no agotar desde antes las preguntas, pero es una gran preocupación también. Cuando se diseñan los lineamientos para la negociación colectiva, para los consejos de salarios, hay una parte que tiene que ver con los números, que yo me detuve un poco más sin decirlo, pero todos saben que está en niveles. Para priorizar efectivamente los salarios más bajos va a haber un crecimiento del salario propuesto allí más alto que para los que tienen salarios efectivamente mejores. O sea que hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con las proyecciones económicas que realiza el país. El país, el Ministerio de Economía proyecta el mantenimiento o la baja de la inflación continúe, está en el orden del 4, 5 puntos, son los objetivos que se está marcando. El gobierno anterior en el último año lo bajó, también llegó al 6%, o sea, darle continuidad a contener o bajar la inflación. Hay una expectativa de crecimiento del producto del orden de 2,5 para el año que viene y 2 puntos para el año siguiente, por lo tanto, en el periodo que alcanza la negociación colectiva, se prevé un 4,5% de crecimiento del producto. Veamos si después los acontecimientos permiten que las dos cosas ocurran. Si esto ocurre, por eso se han marcado determinadas proyecciones en el crecimiento salario. Ahora, hay otras cuestiones que no son de índole salarial directa porque no llegan como recurso económico al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, pero le hacen a mejorar la calidad de vida a los trabajadores y las trabajadoras. Y esos son los lineamientos no salariales. Uno de ellos, no el único, hay 7 iniciativas colocadas allí, le da a los actores sociales el instrumento de efectivamente recurrir a que nosotros coloquemos dentro de los acuerdos colectivos salariales, los convenios colectivos, incluya pautas para efectivamente continuar bajando o erradicar definitivamente el tema del acoso laboral, del acoso sexual, la atención a la salud mental, y esa están directamente ligada a vínculos de programas que hace la negociación colectiva con el Ministerio de Salud Pública en este caso. Ustedes van a ver allí cuando se hagan públicos todos los lineamientos que hay desde la seguridad en el trabajo, otorgar cursos, seminarios e instrumentos para que efectivamente la seguridad laboral continúe a la baja con los siniestros. Vamos a encontrar allí elementos que haga el Sistema Nacional de Cuidados tratando de proteger. Nosotros priorizábamos hasta ahora solamente al Sistema Nacional de Cuidado, tenía una imagen de cuidar a la mamá o a la mamá y al papá o dar determinadas garantías para las parejas jóvenes. Pero nos damos cuenta también que en el otro extremo etario también hay necesidad de cuidados para los más grandes, porque cuando nuestra papá, nuestra mamá o un familiar se vuelve grande, muchas veces para cuidarle la salud o para cuidarlo en su integridad física, alguien tiene que relegar horas de trabajo, su tarea, y bueno, también allí colocar instrumentos, herramientas, esto directamente relacionado con el MIDE, el sistema de cuidado. Promocionar el turismo, esto porque lo hemos aprendido en recorridas que hemos hecho con las distintas cámaras en los distintos departamentos, de hecho que las temporadas turísticas son cada vez más cortas a veces, y esto hace de que tengas todo un mundo preparado para determinado periodo de tiempo y el resto del año queda inactivo. Todo lo que tenés como andamiaje y como oferta desactiva a los trabajadores y trabajadoras que están vinculados directamente ahí. Y bueno, ¿por qué no una promoción del turismo para los trabajadores que funcionó bien en determinado periodo de tiempo? Le da la oportunidad al trabajador que a veces con promociones que le abaraten los costos, generar también puestos de trabajo. O sea, hay de esas características no salariales 7 instrumentos que atienden esa demanda social. Bien, hay varias preguntas con ejes comunes. Voy a intentar, para no agobiarlos,
ir resumiendo. Una de ellas dice, en un momento en el que las centrales sindicales plantean la reducción y o flexibilidad de la jornada de trabajo, desde el Ministerio, ¿cómo se está avanzando en pautas para medir la productividad de las distintas actividades de producción, comercio y servicios? Aspectos, entiendo, clave, dice, para avanzar en esta propuesta. Otra pregunta sobre el mismo tema, ¿las regulaciones salariales no deberían ir de la mano de fórmulas que acompañen la productividad para mejorar la competitividad del país y el tan ansiado equilibrio de la riqueza que muchos promulgan desde hace muchos años? Y la tercera pregunta sobre el mismo tema. Dice, tanto en la propuesta de franjas para las futuras negociaciones salariales que usted ha formulado, como en el debate por acortar la jornada laboral, ¿qué papel, a su criterio, ministro Castillo, debe jugar el factor productividad? Voy ahí y empiezo de nuevo. A ver, lo más breve posible, pero no quiero economizar el tiempo de la palabra y no contribuir a que se entienda lo que estamos planteando nosotros. En la estrategia del Ministerio de Trabajo, compartida por el Gobierno, expuesta frente al Consejo de Ministros que se aprobó, nosotros vamos a llevar las dos iniciativas que los actores sociales tienen y que les pensan como de las más importantes al ámbito de la discusión tripartita. Cada vez que se viene el 1 de mayo, nosotros vamos, participamos, nos sentamos y escuchamos que nos interpelan y nos demandan con el tema de la reducción de la jornada laboral o con lo que nosotros denominamos reducción del tiempo de trabajo porque si no contribuye a la equivocación. Entonces, lo escuchamos, tomamos nota, nos preguntan, decimos que bueno, que el otro dice qué malo, fenómeno, nos vamos ahí. Volvemos el 1 de mayo del año que viene, estamos con esa discusión. De hecho, yo participé levantando esa reivindicación de las tribunas el 1 de mayo, entonces me estoy contestando yo ahí. Y la segunda es que cada vez que nosotros tenemos mano a mano, debates, discusiones con el sector empleador, nos demanda de que uno de los grandes desafíos que tienen por delante es cómo crece la productividad y cómo le metemos mano para que efectivamente el Uruguay sea más productivo y más eficiente en la materia de la defensa de nuestra industria nacional, de la industria en general. Entonces, bueno, la estrategia que nosotros realizamos es empoderar al Consejo Superior Tripartito, supone darle efectivamente confianza que puede ser la gobernanza, ejercer la gobernanza de las relaciones laborales. Y cuando uno devuelve confianza, no clandestiniza sus opiniones, no las esconde debajo de la mesa, no está negado a que cada cual vaya frontalmente a colocar su expectativa. El mundo hoy se ha mudado en el debate internacional en torno a la reducción del tiempo de trabajo. Y esto tiene y responde a una lógica. No solamente, esto no es que esté de moda. Chile no es tan distinto al Uruguay. Y Chile está operando la reducción del tiempo de trabajo. Colombia no es tan distinto en nuestro continente al Uruguay. Y está operando el 3er año de la reducción del tiempo de trabajo. México no es tan distinto a los uruguayos, los mexicanos. Y están discutiendo, debatiendo en el Senado, ahora pasó aprobación, la reducción del tiempo de trabajo. Y España ha reducido en una etapa anterior y ahora está en un debate posterior para reducir aún más el tiempo de trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que lo que nosotros mencionábamos, el avance de la ciencia, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la automatización, está haciendo crecer rápidamente una gráfica en donde crece más el desempleo y la destrucción de los puestos de trabajo que la generación de oportunidades nuevas. El ejército de desocupados está siendo cada vez más grande. ¿Cuántos? Según la conferencia de la OIT reciente que terminó y que participamos, 800.000 trabajadores en el mundo no tienen trabajo. ¿De qué viven 800.000 seres humanos si no le damos oportunidad de trabajo? Bueno, hay varios desafíos de las políticas activas de empleo. Nosotros mencionamos 3 en el Uruguay, pero entre otras también si nosotros logramos reducir el tiempo de trabajo, mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, al mismo tiempo podemos propiciar
que efectivamente se generen otras alternativas para quien hoy no tenga trabajo en nuestro país. Ni es la única, ni tiene esto un modelo de calco. Las fotocopiadoras para los modelos sociales no existen. Yo tengo mi propia concepción, mi propia ideología, y lo que mi propia ideología y mi propia concepción valora para otro país es inaplicable para el Uruguay. Yo sé en qué país vivo, sé la historia, la idiosincrasia, de dónde venimos. Y entonces no quiero imitar a lo que han hecho otros. Queremos y debemos construir cuál es la lógica del Uruguay, para que no nos contradigan que reducir el tiempo de trabajo va en contra del crecimiento necesario de la productividad en nuestro país. O al revés, si nosotros hubiésemos empezado por contestar la pregunta que nos importa muchísimo, cómo la productividad crece, porque no hay que confundir productividad con rentabilidad. Y no hay que confundir rentabilidad con más cantidad de puestos de trabajo o con más cantidad de productos. La productividad abarca un conjunto de elementos que tenemos que debatirlo y discutirlo. De hecho, no nacemos de cero. En el gobierno anterior, nosotros no hablamos mal siempre de los gobiernos anteriores, hay cosas que se han hecho bien, es que generó un ámbito y un espacio donde esto se venía discutiendo. Hizo un avance, logró algunos consensos, no terminó la tarea y el trabajo, pero no arranquemos de cero, tomemos ese trabajo, ese antecedente y pongamos arriba a la mesa de que necesitamos ir de la mano de ambas cosas. Reducir el tiempo de trabajo no es reducir la jornada laboral solamente. Alguien puede malinterpretar que nosotros estamos proponiendo, estamos hablando de 6 horas por día, y yo no sé si es aplicable 6 horas por día en todos los lugares. Reducir el tiempo de trabajo es que en el Uruguay la ley marca 48 horas semanales para los trabajadores de la actividad privada e industrial y de 44 horas para el trabajador del comercio y servicio. 12 convenios colectivos anteriores ya firmaron convenios a la reducción de la baja de eso. Y ya hay gremios y actividades que trabajan 42 horas, 40 horas, 44 horas, ya lo han reducido. Y no se fundieron, y no se fueron del país, y no redujo la cantidad de trabajadoras ni trabajadores. Quiere decir que se puede. Ahora, lo que sirve en la Federación de la Bebida, en el embotellamiento de bebidas, ¿es aplicable al medio del campo? Lo que sirve en el medio del campo es aplicable al shopping o a las tiendas. Lo que sirve a las tiendas es aplicable en la industria automotriz. No. Luego nosotros tenemos que buscar el formato para que efectivamente, ¿cómo mantenemos o mejoramos la oferta de empleo? ¿Cómo aumentamos la productividad? ¿Y cómo al mismo tiempo mejoramos la calidad de vida con que la tecnología y el avance de la ciencia salpique también un poco al mundo del trabajo, reduciendo la carga horaria semanal? Y en algunos lugares pasarán de 48 a 46, será en escala, en algunos países no han hecho proyección, ir mejorando en el tiempo. En otros, como no se pudo mejorar las 8 horas diarias y la carga semanal, se la calculó por mes, como al mes tiene alguna jornada extra de descanso, no solamente el domingo, y en otras actividades hemos visto cómo lo que se midió fue el acumulado del año, y en vez de tener menos horas por día o menos días por semana, tienen más licencia, más descanso al final del año. Bueno, hay que innovar, no tenemos por qué copiar todos. Nosotros en este ámbito del Consejo Superior Tripartito contamos con el apoyo, entre otros, del Gobierno de España. Hemos hablado con la ministra de Trabajo, que es la vicepresidenta del país, en la cual están dispuestos a venir a trasladar su opinión. No a que nosotros vengamos a, bueno, den una fotocopia de su proyecto de ley, no. Queremos escuchar, queremos preguntar cuáles han sido las trabas, cuáles son los problemas, cuáles son las cosas que han tenido. Queremos invitar al Gobierno de Chile. Bueno, la ministra de Trabajo ahora va a ser candidata a presidenta, no está en el Ministerio de Trabajo, pero conozco al ministro nuevo, un joven ministro de Chile, que está dispuesto a venir junto con empleadores y trabajadores a que nos informen, que nos trasladen su experiencia y nosotros tomemos nota y después nos remangamos y empezamos a debatir, a construir para que ambas cosas vayan juntas. No queremos absorber toda la mañana, ni la suya, ministro, ni la de la estimada audiencia. Vamos a tratar de comprimir algunas de las preguntas.
Hay tres que vienen ahora en este paquete. Si la población hace años que no aumenta, tenemos un transporte de pasajeros suficiente y modernizándose constantemente, ¿no es mejor centrar los recursos municipales y estatales en ayudar a generar empleos? Otra, ¿cómo el Ministerio apoyará a que haya más empleos para jóvenes con la salida de personas que ya cumplen los requisitos para jubilarse? Y la tercera, dentro del diálogo social sobre la seguridad social que se está abriendo esta noche, ¿se plantea el tema de la obligación del retiro cuando se configuran condiciones máximas de jubilación de forma de permitir dar espacio a los más jóvenes en el mercado de trabajo? Bueno, a ver, las dos últimas que están más referidas o más vinculadas al tema del debate de la seguridad social que va a empezar esta noche, quiero aclararlo y quiero reafirmarlo además, que cuando convocamos a un diálogo y a un diálogo abierto, solamente con ejes centrales pero sin producto final todavía, porque recién se abre el diálogo, es muy difícil decir cómo va a terminar. Si no, termino haciéndome trampa. Si yo ya sé cómo va a terminar el diálogo social, si yo ya sé qué voy a proponer al final, de diálogo tiene poco. La idea es escuchar a los que pensamos distintos. Seguramente esto no es un problema de que yo tenga como enemigo al que piense distinto. No, seguramente esté hablando desde otro escenario, su desafío es otro, su problema, y va a hablar desde su impronta. Seguramente que la primera reunión, lo que plantee el movimiento sindical no va a ser correspondido, no va a estar en la misma línea con lo que intervenga el sector empleador. Pero las dos son visiones que nosotros tenemos que escuchar, tenemos que atender. Ir propiciando el consenso supone también en este aspecto darle confianza a los actores que se puede venir, debatir, discutir y al final buscar un consenso y veamos cómo termina siendo. Claro, sí aparece destacado en una de las preguntas, suena bastante contradictorio, pero hasta a mí cuando se trasladó la pregunta me suena contradictorio. ¿Cómo nosotros podemos promover el trabajo a los jóvenes, a las jóvenes de nuestro país y al mismo tiempo tener proyectos, resoluciones que incentiven que al que se jubiló vuelva al ámbito de trabajo? Es contradictorio, de verdad que nosotros tenemos que buscar cómo compatibilizar todo eso. Hay algunos personas grandes, como quien habla, que capaz que se siente con capacidad y con ganas todavía de aportar y trabajar, pero el problema es que tenemos que medirlo cuánto desplaza eso a los más jóvenes en nuestro país, porque siempre en el discurso suena muy lindo y en la práctica cuesta ver cómo se aplica. Los jóvenes, el futuro del país. No, hermano, qué joven, el futuro. Yo quiero comer hoy tengo las demandas y las necesidades, no cuando sea más grande. Lo otro tiene que ver con la relación al tema del transporte. La discusión del tema del transporte tiene que ser el objeto de un gran debate en nuestro país, ¿no? Y no solamente para lamentarlo todas las mañanas cuando nos desplazamos desde el cerro para el centro, como cuando nos vamos desde el centro de la ciudad hacia nuestras respectivas viviendas, hacia nuestras respectivas residencias. Entonces, tenemos un gran problema de todo el debate del transporte, de la circulación y de la oferta que tenemos para las empresas de transporte urbano, cómo cada vez más se incentiva a tener menos autos en la calle, que además son más costosos, y a tener una oferta mejor de transporte público que contribuya a que la ciudad tenga otra movilidad. Ministro, si me permite, el transporte no depende de cuánta gente hay, depende de dónde viven. Si ahora viven en sitios distintos, habrá que moverlos. Es verdad también. Pero bueno, insisto que es parte de un gran debate. Bien. Que me parece que en algún momento va a haber que abrirlo todo. Nos quedan 4 preguntas o 4 grupos de preguntas. Hay varias preguntas sobre el conflicto en la pesca. Y hay una, voy a extraer una de tantas, que habla de sindicatos que recurren a medidas de presión que involucran a empresas que sí han cumplido, dice, con la legislación vigente. Y la pregunta es, ¿cómo garantizar un equilibrio entre el derecho a la huelga legítimo y la seguridad jurídica de las inversiones? El conflicto de la pesca es uno de los conflictos más duros que tenemos en este momento, ¿no?
Duro, a veces un conflicto es duro no solamente por las medidas de acción, de movilización, por la represión que puede existir, duro porque está difícil de destrancar. La semana pasada estuve en la Cámara de Diputados rindiendo cuenta de esto, mañana tengo que estar en la Cámara de Senadores rindiendo cuenta de esto, descifrando la cantidad de reuniones, la cantidad de ámbitos, la cantidad de ofertas y propuestas. Estamos en un momento que el choque de trenes uno lo ve venir cuando parece inevitable, ¿no? Se van dando de bruces y para nosotros eso nos desafía. Yo creo que más que desafíos para todas y para todos, yo creo que nos interpela además en la posibilidad de negociar, en la dedicación de hora, encontrar rápidamente una salida. Hubiésemos preferido ya tenerla, pero atendiendo una demanda de tener más tiempo para el descanso, menos exposición al trabajo a bordo, y para eso colocar un marino más arriba de una embarcación, de inmediato la respuesta del sector empleador ha sido que de ninguna manera sube uno más y no está dispuesto a escuchar. De ahí para adelante, estos 45 días de situación conflictiva que se desarrolla allí, está teniendo un enfrentamiento de casi una docena de propuestas, iniciativas que hemos colocado, algunas como DINATRA, otras como Ministerio de Trabajo en general, otras como Presidencia de la República. Cuando una de las partes en conflicto acepta o cree que puede ser una señal, el otro la rechaza. Cuando contemplamos el rechazo de la otra de las partes, el que había iniciado la movida vuelve a rechazarla. Es muy difícil. Y efectivamente nosotros tenemos que garantizar una cosa que empezaban, yo creo que fue el embajador que empezaba hablando de una característica del Uruguay en cuanto a que el contrato se respeta y uno puede trasladarlo al ámbito del trabajo, que los convenios colectivos se respetan. Cuesta mucho llegar a alcanzar un consenso para un convenio colectivo. Eso es verdad, pero nosotros estamos frente a un gran problema, que ese convenio colectivo no fue firmado al amparo o en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Es un convenio colectivo que sí tiene validez, que sí tiene vigencia, pero fueron firmados a bordo de los barcos con los propios empresarios y no con la participación del Ministerio de Trabajo, lo que nos muta, nos quita la posibilidad de instrumentos para convocar a que se respete en el ámbito del Consejo de Salarios el convenio. Este es un gran problema para nosotros porque la fortaleza del tripartismo que hemos dicho tiene y que podía buscarse. ¿Ese es el único motivo? No, no es el único motivo. Hay otras razones, hay otros debates, discusiones, será muy largo describirlo, pero se mantiene, y lo digo públicamente una vez más frente a ustedes, que es motivo de una de las preocupaciones centrales. Ayer hubo una actividad en la Torre Ejecutiva, conmemorábamos el aniversario de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y nos trasladamos un rato antes para poder conversar con el secretario de la Presidencia, y estamos elaborando una nueva iniciativa, una propuesta donde volvamos a estar todos los actores, porque si es difícil resolver el conflicto, si es difícil entender cuando el convenio colectivo no se respeta, si es difícil poder tener los instrumentos porque no se firmó el Ministerio de Trabajo, más difícil es, y quiero que lo sepan ustedes, que hasta este momento en los 45 días de conflicto no logramos sentar a ninguno de los tres actores juntos. Como no se dan y como están enojados, nosotros tenemos que tener una reunión con uno, vamos para la otra pieza, tenemos una reunión con otro, nunca hemos logrado colectivizar. Bueno, nos han complicado un poquitito más el panorama, pero yo soy optimista, creo que esta propuesta que estamos dando contiene no solamente gran parte de las demandas que los dos sectores, empleador y trabajadores, nos están demandando, sino que algunas ofertas o propuestas que coloca el propio gobierno también allí arriba. Recta final, sí, perdón. Me permite, ministro, de cara a las empresas españolas, sí es cierto que algunas están siendo afectadas sin tener arte ni parte en el tema, y empresas con voluntad de aumentar la inversión en Uruguay en el sector de la pesca, que es un sector que está infravalorizado y donde hay una gran capacidad y donde hay licencias que no se utilizan, pues lo que están haciendo al final es asustarles, ¿no? Y el dinero es muy tímido, ¿no? Eso es cierto, reafirmo lo que dice el presidente, porque además en este caso concreto hay dos embarcaciones de bandera de inversores españoles, de bandera uruguaya por inversores españoles,
que están cumpliendo con el comercio. O sea, lo que demanda una de las partes en conflicto a bordo de esas embarcaciones ya se está cumpliendo. Como hay un sindicato único, colocó el paro también en el... Ese es uno de los destraves que tenemos que hacer. Como primera señal para sentarnos a negociar, debería habilitarse que esas embarcaciones salgan a trabajar. Bien, recta final, ahora sí. Dada la creciente automatización de procesos en la banca, ¿cómo piensa el Ministerio abordar la transición de roles tradicionales hacia funciones más digitales sin afectar el empleo? Esa es más corta porque dice llanamente no la sé, no conozco el sistema financiero, no sé cuál es la propuesta. Bien, otra. Y creo que esto abundando en cosas que ya ha dicho el ministro. ¿Qué planes tiene de incentivo a la industria para generar políticas activas de empleo? Creo que ya ha respondido, pero... La mencionamos ya al pasar, hay varias en torno... a ver, en este momento actual, para hablar 2 o 3, yo mencioné 3 iniciativas que intentan generar políticas activas de empleo, promocionando el empleo, estimulando al que el sector empleador las tome. Para eso, el estímulo tiene que tener alguna contraparte. La contraparte sería la renuncia fiscal en algunas cosas del gobierno a los efectos de poder impulsar fuertemente eso. 1. 2. Se envió, creo que fue la semana pasada, que firmamos una iniciativa del gobierno que fue al Parlamento para, denominada política de fronteras, también tener la posibilidad que allí se dinamice también en la generación del comercio, del empleo y la posibilidad de que la competencia de los vecinos no sea tan complicada para nosotros. Son elementos. Y tercero, es que uno de esos lineamientos que colocamos, que dije de pauta no salariales, contiene el respeto para los negociadores de tener una mirada de la heterogeneidad, de manera tal de no calificar al Uruguay como que el Uruguay es todo Montevideo, sino que existen diferencias y esas diferencias contemplarlas en el ámbito de negociación con algunos instrumentos que ya existen, pero tener la mirada del negociador a los efectos de que si efectivamente voy lo más tranquilo y convencido al Consejo de Salarios, no firmar una cosa que termine destruyendo la empresa. Bien, esta última creo que trasciende su condición de ministro, pero me parece importante. ¿Qué relevancia le asigna usted en el entramado sociolaboral del país a las pequeñas y medianas empresas? Muchísimo. Aquí el papel de las pymes, el papel del pequeño y mediano empresario, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano productor rural es muy fuerte en Uruguay, muy fuerte en cantidad de evolución de puestos de trabajo que da, aunque no lo haga en la concentración del trabajo y del producto e incluso en la generación de divisas, genera un factor social de importancia. Para nosotros el rol que juega es fundamental y hay varias medidas que se toman que tienden a eso. Incluso apoyos de algunos de los institutos que yo mencioné, que están bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, como la INACOP y como el INEFOP, son de apoyo y de respaldo precisamente a esos factores. Bien. Aprovecho la ocasión para comentarles que el próximo 19 de agosto, agéndenlo, tendremos el gusto de recibir aquí en un desayuno de consulta al colega del ministro Castillo, al señor ministro de Turismo, Pablo Menoni, y desde ya están todos cordialmente invitados. Queremos agradecer muy especialmente ya en el cierre la disposición, la presencia, la frontalidad, y me encantó cuando dijo no sé, porque cuando uno dice no sé frente a algo, la lógica básica indica que cuando respondió sí sabe. La frontalidad y lo exhaustivo de las respuestas del señor ministro Juan Castillo. Lo premiamos con un aplauso. Muchas gracias y para todos un excelente día.